citas. Por ejemplo, empezamos en Juan 3 y va a decir, había un hombre de los fariseos. Voy a detenerme. ¿Quién era? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿cierto? Entonces había un hombre de los fariseos. Esa parte me hace pensar en una situación, era que Nicodemo era fariseo. Bien, entonces voy a empezar a buscar quién era Nicodemo, y para buscar quién era Nicodemo voy a fuentes. ¿Fuentes como cuáles? Voy a fuentes como los historiadores del tiempo de Jesús. Entonces voy a empezar a mirar si Josefo habla hasta ahí o solamente se queda hablando atrás, si voy a tener material de los primeros que voy a tener algunos de ellos escriben sobre esa época, historiadores. Entonces voy a mirar un poquito más, voy a mirar primero qué dice la Biblia, ¿cierto? Cuando busqué, por ejemplo, Nicodemo, me fui para una concordancia y me doy cuenta de que Nicodemo también tiene relación en las Sagradas Escrituras cuando el Señor va a ser sepultado. Entonces, qué bueno entender y saber qué pasó con Nicodemo después del encuentro con Jesús, todo esto. Voy a orar para que comencemos, son las 11:18, tenemos 40 minuticos más o menos para profundizar acá, ¿listo? Padre, yo te doy gracias por esta palabra, ayúdanos a crecer. Gracias por los hermanos que han hecho tantos esfuerzos, que son los que han ayudado a nuestro crecimiento espiritual. Estoy hablando de estos hombres que sacan esos diccionarios, esas concordancias, comentarios bíblicos, y que durante toda su vida, Señor, trabajaron para que otros recibamos, Señor, todo lo que colocaste en ellos y todas sus investigaciones, y que hoy al estudiar la Biblia sea tan práctico y podamos intentar conocer tu mente, Señor, aunque entendemos que esto es una obra del Espíritu Santo sobre nosotros también, y que no necesitaríamos a ningún individuo de estos para crecer en ti. Pero si tenemos estas fuentes, gracias porque nos las permites a través de hombres piadosos que han estudiado tu palabra y que también nos pueden aportar, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces dice, había un hombre de los fariseos. Muy bien. Nicodemo era fariseo. Los fariseos eran una secta muy estricta. Entonces uno empieza a mirar por la concordancia y a buscar acerca de los fariseos para saber quiénes eran los fariseos, de dónde saco yo ese concepto acerca de los fariseos. Bueno, entonces yo me voy para el libro busqué en mi concordancia, y en la concordancia entonces encuentro que me dice que en Hechos capítulo 26, versículo 5, me habla de los fariseos. Voy a ver qué dice la Biblia de los fariseos. Y dice, los cuales saben también que yo desde el principio, está hablando el apóstol Pablo, si quieren testificando conforme a la más rigurosa secta, bueno, y los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo está diciendo que él estuvo en esta secta y que esta secta de los fariseos era muy estricta y era muy rigurosa. Entonces ya estoy como teniendo una claridad un poco más sobre qué era la secta de los fariseos. Muy bien. ¿En qué sentido eran rigurosos? Ellos eran rigurosos en la ley de Moisés, y ya este otro concepto que le estoy dando lo encuentro en el diccionario. Entonces el diccionario me habla, dice que es una secta muy religiosa. Ellos tenían una cantidad inmensa de reglamentos para gobernar la actividad de la gente, cómo la gente tenía que caminar, cómo tenía que vivir. Haga de cuenta que es como una especie de iglesia legalista, donde a usted le dicen qué tiene que hacer desde que se levanta, si lo puede hacer, si usted se puede cortar el pelo o no, si se puede cortar las puntas o no, si puede ponerse esa ropa, si la ropa es de varios colores. Entonces de pronto no, porque antiguamente es que no se combinaban los colores. Si usted va a comer, qué puede comer o qué no puede comer. Entonces va a llamar a preguntar si va a conseguir novia o novio. Vamos a preguntar si me conviene conseguir novio. Entonces el oráculo va a venir y le va a decir, no, el Señor te muestra que no consigas novio, que te va a quedar viuda o viudo, o que te cases con el más que no te agrada a ti. Entonces son esas cosas. Los fariseos tenían ese tipo de conceptos peligrosos, ¿cierto?
Entonces uno mira que cuando habla de eso, también hay una alusión a esto, que Jesús, hablando de esta secta de los fariseos, entonces dice que ellos viven bajo tradiciones, entonces los ataca el Señor Jesús en el momento diciéndoles que ellos viven bajo tradiciones de hombres. Bueno, ¿por qué? Porque para los fariseos las tradiciones eran ley. ¿Dónde aparecen los fariseos? Aparecen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en lo que le llamamos un tiempo como de 500 años de silencio, que también le llamamos la diáspora o esa salida donde ellos tuvieron que... Los fariseos no crea que es lo que nosotros nos imaginamos. Alguien es alguien como de doble, entonces uno dice, ese es, vea, fariseo. Realmente el fariseísmo aparece en un momento donde Israel descuida la ley de Dios. Y el fariseísmo se convierte como en el legalismo, en ir a la ley, a la palabra y a la ley, al testimonio, y textualmente vamos a llevar la palabra como tal. El problema es que como la palabra estaba así, ellos empiezan a mirar por qué el Señor trazó esa forma de darlo, y ellos empiezan a colocar en el pueblo entonces unas leyes que son más leyes tradicionales que leyes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Entonces aparece esa secta y por eso el Señor habla acerca de esas tradiciones que ellos tienen, que son propias, ¿cierto? Las comunidades sectarias o los movimientos religiosos sectarios siempre van a tener las ideas de ellos. Entonces la Santa Madre es la iglesia, cualquiera de estos tipos de sectarias. Entonces nosotros los de tal grupo creemos que nuestros oráculos de Dios, o sea, las autoridades, entonces empiezan el grupo a decir, mi autoridad, es que la autoridad dijo. ¿Quién dijo eso? La autoridad. ¿Pero qué dice la Biblia? No, es que Dios también le revela la autoridad. La voz de Dios está a través de las doctrinas de una iglesia, está a través de la denominación, está a través de un grupo de jerarcas, que son los que tienen la revelación directa de Dios. Entonces es peligroso. Los fariseos creían en ese tipo de cosas, y quien no tenía los conceptos de ellos, entonces no. Hoy hay conceptos fariseicos, sí los hay denominaciones que son los únicos, somos los únicos que nos vamos a salvar, somos los que tenemos la verdad. Es peligroso si nosotros asumimos esos conceptos porque no son bíblicos. Son muy peligrosos cuando se tienen ciertas formas de vida. Entonces el verdadero cristiano tiene que llevar cierto porte en su parte física. El verdadero cristiano, entonces los que se van a salvar son prácticamente, casi que la Biblia dice, la iglesia de Cristo es, y colocan el nombre de la denominación. Entonces, si usted de qué denominación es, de tal, no, usted no vive bajo los principios santos y sagrados de esta madre sagrada obra, porque esta es la obra de Dios. La obra de Dios es esta. Y la obra de Dios es esta, transformando vidas. Y la obra de Dios no es una denominación. La obra de Dios está a través de la palabra. Entonces, eso es algo que uno va a mirar, y que este hombre que era de los fariseos, que tenía todos esos impedimentos y que era una persona con todas esas situaciones, se acerca al Señor. Bueno, eso es algo que uno va a ver. ¿Qué más ve uno que dice la Biblia de los fariseos? La Biblia de los fariseos, por ejemplo, cuenta que los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y que ellos las colocan en los hombros, y ellos ni con un dedo pueden moverlas. Está hablando Mateo capítulo 23, versículo 4, y está hablando del Señor Jesús. Algo que yo he notado es que, y que les he contado, es que un pasaje bíblico nos puede dar herramientas para aprender lecciones, y si esas lecciones nosotros las vamos a compartir con otras personas. Yo le quiero contar que usted puede predicar de Juan 3 un año, o muchas predicaciones al menos saldrán de ahí. No es buscarlas, es buscar sencillamente las verdades que están en un pasaje bíblico. Bien, entonces aquí estamos viendo otra posición tremenda. Aún los fariseos no se preocupaban por los pecados internos, sino por los pecados externos. Y es peligroso el externalismo de esa manera. Hace mucho tiempo conocí una pareja de creyentes, y la pareja tenía estas condiciones. Ellos participaban y tenían la posibilidad de ir a un lugar
que era muy sectario, muy religioso, donde en este lugar la salvación era muy externa. Entonces si tú tenías cierto porte, pues las mujeres del cabello, de los vestidos, de las cosas, eran santas. Y las mujeres que no tenían eso, pues no eran santas. Esta pareja tenía una forma de vida y ellos tenían la literatura, la vendían y la llevaban y era de una manera pues de vida que ellos tenían. Y resulta que en un momento determinado el hombre en su vida falló y el hombre por ahí consiguió otro amor. Entonces la venta de esta literatura se la dejó solamente a la esposa. Entonces, o ella tomó, asumió el papel de esto, y cuando ella viene a venderle a esta gente, ellos le dicen, no, tú no puedes vender acá porque tú no usas falda, y entonces y te maquillas, y bueno, entonces ella dijo, no, pues si yo necesito darle comida a mis hijos, si ustedes quieren yo vengo con una faldita y vendo así porque mi objetivo es llevarle comida a mi familia y yo les respetaría sus cosas, entendiendo que yo no soy de acá. Le dijeron, no, tú no eres una mujer santa, pero si tu esposo que viste pantalón, viste camisa y pues se pone corbata viene, a él sí lo dejamos vender. Y de hecho, de una u otra manera comercializaban con él. El hombre era un adúltero, pues estaba en ese momento, Dios tenga misericordia y ojalá y haya vuelto a los caminos del Señor, ¿cierto? No estamos condenando, el Señor es el que va a traerlo, su situación le condena en ese momento, pero si él viene a los pies del Señor, Dios tiene misericordia. Pero lo que yo veo es ese concepto tan fariseico, ¿cierto? Tan legalista en ese sentido de mirar lo externo, o sea, lo importante no era eso, una mujer que estaba sola con sus hijos, que ella no fue la que falló, que ella amaba a Dios, no guardaba ciertos ritos que esta gente guardaba, pero era una mujer que uno en el camino de la vida le vio y hasta donde yo le conozco, le conocí, era una mujer de un comportamiento, una señora, era una mujer que amaba a Dios, de oración, que siempre está con sus hijos en su iglesia, los ha criado en iglesia y en medio de la situación se ha comportado a la altura y ha respetado hasta a este hombre y a sus hijos los ha llevado al respeto de su esposo. Entonces uno dice, Dios mío, a lo que estoy encontrando, que la Sagrada Escritura me habla de este fariseo, es lo que yo estoy encontrando de personajes que solamente miran lo externo, pero no se dan cuenta de esto. Jesús criticó eso. Y una de las quejas que Jesús dio acerca de estos señores fariseos fue exactamente esa situación, que estos señores fariseos hablaban más de esa parte y les interesaba más la parte de la apariencia física, el externalismo, el guardar ciertas, entre comillas, normas, pero no se preocupaban los fariseos tanto en que se guardaran estos principios santos de la palabra de Dios. En Mateo 6 del 1 al 8 al 18 está hablando la escritura acerca de estos hombres, que la oración de estos hombres, dice la escritura, que era para ser vistos por los hombres. Y ya cuando yo voy al Talmud, que el Talmud es este libro que habla de muchas tradiciones y muchas cosas que suceden entre los judíos, pues mirar qué concepto tiene, ¿cierto? Frente a esto, es como decir, para ellos en ese momento a veces creían más a él que la misma Biblia era como la Biblia de los judíos, de los seguidores del judaísmo. Nosotros notamos entonces que este trazaba todas esas normas y ellos hacían que el pueblo llevara unas normas más en este sentido que las normas que las mismas Sagradas Escrituras nos están dando. Muy bien. Entonces uno va al Talmud y encuentra en el Talmud 7 tipos de fariseos. ¿Qué fariseos encuentra uno en el Talmud? Uno, el fariseo hombro, que era el que llevaba sus buenos hechos sobre los hombros, que obedecía a los preceptos de la ley, pero no era sincero, sino por conveniencia. ¿Por qué me meto yo acá? Porque si el Evangelio me va a hablar a mí y yo voy a empezar como a mirar qué significa cada parte y estoy más profundo en el buscar esta parte, es factible que yo tenga actitudes fariseicas. Es factible que muchas cosas las haga porque pertenezco a una comunidad cristiana, porque en la iglesia puedo estarme engañando y no darme cuenta que yo lo estoy haciendo más por la gente que está alrededor,
por los compromisos que he tenido alrededor, que por una vida donde el Evangelio me hable a mí y yo le diga al Señor, ay Señor, sí, yo tengo que cambiar este tipo de situaciones. Bien, había otro tipo de fariseos que nos habla el Talmud, que era el fariseo esperando un poco. Él era el que pedía más tiempo para cumplir las obras que lo colocaban a él como en un mérito, o sea, yo lo voy a hacer, esperen un poquito, yo lo voy a hacer, espérenme un momentico, yo sé que yo en algún momento voy a cumplir con todo lo que está diciendo entre nuestras sagradas tradiciones. Muy bien, había un tercer grupo de fariseos, según ellos, pues según lo que encuentro en la investigación, era el fariseo sangriento. Para no mirar, por ejemplo, a una mujer y codiciarla, cerraba sus ojos y uno entonces, o sea, dice que se tropezaba y se daba contra la pared porque él quería no mirar el pecado, era una lucha interna que él tenía. Realmente Dios transforma el corazón, ¿cierto? No es cerrar los ojos, es mi mente colocarla en las manos de Dios. Yo no sé si les contaba que en una época de mi crecimiento, de mi vida, cuando yo tengo un problema de diabetes tipo 2, pues cuando yo descubro la diabetes hace como 10 años, me doy cuenta de que mi vida tiene que cambiar para yo llevar una vida normal y hasta el día de hoy ha sido el Señor me ha guardado mucho y no he tenido esos eventos que algunos otros que tienen diabetes lo han tenido, sino que ha podido ser muy controlada. Pero eso radicó en algo, en que cuando voy a mis primeras reuniones de diabético encuentro que hay grupos y está el diabético aquel que se roba la media libra de panela, el diabético que se mantiene en su cama durmiendo, el que ya se echó a morir, y es el diabético que no dura mucho, que se enferma y que llega a una de esas crisis, se mantiene hospitalizado, se mantiene en crisis porque no lleva una calidad de vida. En el caso mío yo dije, no, yo tengo que llevar una calidad de vida. Yo encontré un diabético de 16 años, llegó a la diabetes y tenía 75, era un hombre fuerte, hacía gimnasia y le decía, bueno, ¿y cómo te ha ido? Normal, me ha ido muy bien con mi proceso de diabetes. Ah, qué bueno, ¿y qué es lo que? No, realmente lo que yo hago es cuidarme, cuidarme la comida, cuidarme en mi dieta y tengo 76 años y me siento como un roble. Entonces yo en ese momento dije, Dios mío, tengo que mentalizarme que mi vida tiene que cambiar. Las gaseosas, los azúcares, mucho menos las dulces y esas cosas, eso de morir en mi vida y debo aprender a llevar una vida sana, aprender a tomar jugos sin azúcar. Yo hoy los tomo sin azúcar y parece que a mí se me hace a veces los jugos de mango, mango, guanábana, a veces son dulces, hasta los de mora, a veces me suena, pues pienso que tienen azúcar, ellos tienen un azúcar natural, eso lo pierde la gente con tanta azúcar que come. Y en una ocasión, estando con mi familia, pues se fueron a montar en algo y, ay, teneme, y todo, habíamos comprado manjar blanco y teníamos 5 manjares blancos, hay 4 de mis hijos, y tenemos, cuando yo volví, mi esposa dice, ay, qué pesar, le dejamos esa tentación a César y yo, no es tentación, ya no. ¿Por qué? Porque yo recuerdo la gente que veo así, yo veo los estudios médicos que dicen que yo puedo vivir sin ese azúcar, hace daño, la gente que consume azúcar afecta a su salud, y yo puedo tener una vida normal si controlo esto, entonces a mí no me importa. Entonces no te tento en nada. En el caso de este fariseo, uno va a ver que es esa lucha que uno ve en personas, porque quieren estar con el Señor, pero en su corazón albergan el pecado. Hay que arrancar de raíz y pedirle al Señor que arranque de raíz toda amor por el pecado, para que nosotros entonces no tengamos ese concepto sangriento de que me voy a dar duro y me voy a dar golpes de pecho. Yo no sé si usted escuchó la vida de San Agustín, ¿no? De Agustín de Hipona, que este hombre se lapidaba y todo por esas luchas que tenía. Pudo haber llevado una medida de mejor vida si hubiera entregado sus cargas en oración al Señor. Bueno, hay un proceso en la vida de este hombre, ¿cierto? Y él va aprendiendo en el proceso de la vida muchas cosas. Bueno, habla de un cuarto fariseo que es el pintado, que era el que anunciaba la piedad, eh, para que nadie le tocara a él, que realmente
lo anunciaba, pero no lo vivía, entonces vivía contaminado. Habla del fariseo calculador, que siempre está preguntando qué deber puedo hacer para deshacer cierto pecado que he cometido. El fariseo temeroso, que la relación con Dios era la de temor temblante, miedo a que Dios lo castigara. Y el fariseo de amor, que podría decir dentro de los fariseos, un fariseo sincero que no fingía la piedad. Yo creo que a la luz de lo que veo en el contexto bíblico de este hombre que se acerca a Jesús, parece ser, solo Dios conoce el corazón, pero lo que la Biblia habla de este hombre Nicodemo era como de este grupo. Cuando yo estudio esto, ustedes me doy cuenta de que Dios mío, venga para acá. ¿Y yo dónde quedo ahí? ¿Por qué? Porque posiblemente yo tenga algún perfil de alguno de esos fariseos. Señor, que mi corazón sea sincero, que mi corazón se acerque a ti. Y esa es la parte que necesitas entender cuando te acercas a la Biblia. No acercarte y leer por leer. No acercarte y leerla para aplicársela a terceras personas. Es acercarte a la palabra y decir, Dios mío, estoy aprendiendo. Mira que aquí profundizamos sencillamente en el caso del fariseísmo, y lo que estamos haciendo es, Dios mío, quita toda raíz farisea en mi vida. Y es factible que en el pasaje que estamos analizando de este hombre Nicodemo, nos toque en esta mañana hacer lo mismo con el Señor, acercarnos a Él y decir, Dios mío, escudriña mi corazón. ¿Te acuerdas? Por allá hay un salmo de David que me encanta y dice, mi corazón examina hoy, mi pensamiento purifica, ve si en mí hay algún camino de perversidad y guíame por senda recta. Entonces es como que en el momento que estudio, porque recuerda que no estamos aprendiendo a estudiar la Biblia para aplicársela a otros, sino para aplicarla a nosotros mismos. Y si tenemos un liderazgo, estoy seguro que vamos a ser mucho más efectivos en el liderazgo, porque no vamos a estudiar para otros, sino que vamos a estudiar para nosotros. Y esa verdad que Dios me ha dado va a salir con toda la autoridad. Y cuando yo le hablo a otros de estas grandes verdades, estoy hablándole a otros de lo que Dios está haciendo en mi vida. No nos debe dar temor que la gente, al nosotros predicar el Evangelio, lo hagamos con toda sinceridad. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no hay tanta sinceridad en nuestros corazones y le decimos a la gente, y es una de las cosas que yo he criticado, que nosotros los ministros a veces hacemos, y es, ustedes tienen que cambiar, ustedes cambien de vida, es que ustedes no andan bien. Dios mío, si Dios nos está hablando a nosotros, nosotros tenemos que cambiar de vida, nosotros tenemos que mejorar eso. El mensaje no es para otros, fue primero para mí, y es factible que otros vivan en esas condiciones de vida que a Dios no le agradan y que puede ser el reflejo de lo que yo soy. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Entonces, otra cosa que veo en cuanto a los fariseos, y es de las leyes que ellos tienen, bueno, no solamente van a estar los fariseos, porque dentro de lo que les decía que era el estudio, encontraba también que estaban los escribas, y ellos qué hacían, por ejemplo, ataban ciertos nudos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del día sábado, hablemos primero de lo que es atar un nudo, ¿cierto? Son situaciones que ponen a las personas como culpables ante los hombres. Yo quiero decirte, ante Dios, todos los seres humanos, como lo hemos visto por la palabra, frente a la doctrina del pecado, a martiología, es que todos nosotros, ante Dios, pecadores. Ninguno de nosotros escapa de esa posición. Que la gracia de Dios nos limpie y que ella, por la misericordia de Dios, no sabemos ni cómo. A veces uno se pregunta al Señor, ¿cómo lo has hecho conmigo? No lo entiendo, pero la misericordia de Dios nos ha lavado con su sangre, entendiendo que esta naturaleza, hay una lucha con esta naturaleza y que Dios tiene que ayudarnos frente a eso, ¿cierto? Pero entonces ellos ataban esas cargas y, por ejemplo, la gente que tenía ciertas responsabilidades, los que tenían que llevar el alimento a las ciudades, por ejemplo, estamos hablando de los que llevaban los camellos, hoy diríamos los que se dedican al transporte público, ¿cierto? A los que traen alimentos, muy bien, los que eran marineros que también traían a través de los barcos las copas, las cosas, entonces eran culpables. Y ellos ataban a estas personas, ¿por qué? Porque en vez de venir a desatarlos, les colocaban eso que no era
de bendición para sus vidas. Entonces, este tipo de cosas eran las que lastimosamente ve uno en el caso de los fariseos, y el objetivo no era que ellos ataran esas cargas a las personas, sino que la actitud es que ellos, estas personas, a la luz de la palabra, les dieran una opción por la palabra, ¿cierto? Ya volviendo al texto, voy a salir de toda esa investigación que hicimos, que ya miramos los materiales que necesitamos para ello. Dice que era un principal entre los judíos. El Sanedrín era la corte principal de los judíos y él era miembro del Sanedrín. De los 4 evangelios, solo Juan nos va a hablar acerca de la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. Por allá en el capítulo 7, que yo les hice alusión la primera vez, vamos a ver a Nicodemo defendiendo a Jesús. Porque Nicodemo en esa ocasión dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué ha hecho? Capítulo 7, y que puedes acompañarme conmigo ahí porque estamos estudiando las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Versículo 51. Y es algo tremendo porque estaba hablando, la gente estaba opinando acerca de Jesús, estaban juzgando a Jesús por lo que Jesús era, y entonces este hombre con esto me muestra que al acercarse a Jesús y después de la conversación algo pasó en la vida de Nicodemo, porque esto me quiere decir que cuando habló con Jesús, las palabras de Jesús tocaron su vida y tuvo una opinión del Señor Jesús muy diferente a la que tuvo en un comienzo. Muy bien, y cuando uno mira que Jesús muere, él viene con José de Arimateo y pide el cuerpo de Jesús, que eso ya es en el capítulo 19, que dice en el versículo 39 que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo una compuesta de mirra y aloe que era como de 100 libras. Entonces también estamos mirando el transcurso de la vida de Nicodemo, estos 3 aspectos que muestran que lo que Jesús habló con él afectó su vida, la afectó para bien, y que se mete en tremendo lío, porque era meterse en tremendo lío pidiendo el cuerpo de Jesús, porque el pueblo ya lo estaba señalando a él y era un principal de la sinagoga. Primero viene de noche, después lo defiende de día, y después toda la escritura y todo el mundo va a empezar a comentar que él recibe el cuerpo de Jesús. Bien, entonces hay otro aspecto que yo estoy leyendo acá. Mira que apenas estamos como siguiéndole el rastro a esta parte de la escritura. Ya sabemos que los otros evangelistas directamente no van a hablar de esto, no hay textos paralelos, pero estamos encontrando cosas así. ¿Qué otra cosa dice San Juan acerca de él? Dice que él vino Jesús de noche, lo dice en ese momento, y en el texto que acabamos de leer también nos dice entonces que Nicodemo había venido de noche, porque dice: les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de los que estaba en aquel lugar. Muy bien, ¿por qué vino de noche? No se sabe, posiblemente tuviera o temor que el pueblo, como un principal de ellos, lo viera venir a Jesús. Puede ser que no quería que la gente lo viera, pero después de que uno tiene un encuentro con Jesús, ¿cuántos de nosotros llegamos a una iglesia escondida, miramos para todos lados? Yo recuerdo que muy joven entré a una iglesia cristiana, que era una iglesia en un segundo piso, y antes de yo entrar miré para todos lados y yo decía: Dios mío, qué oso, que no me vaya a ver nadie, menos mal que era en otro barrio, decía yo, para que mis amigos no me vean entrar a un lugar de estos. Entonces eso puede ocurrir, ¿cierto? Pero ya después del encuentro con Jesús esas cosas van a morir, y yo abiertamente puedo confesar mi fe, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que él quería hablar con el Señor Jesús. Muy bien, eso es. Otra de las cosas que encuentro yo aquí en este Juan capítulo 3 es lo que les dije que íbamos a mirar casi que palabra por palabra, ¿cierto? Entonces dice que vino de noche, muy bien, y que cuando se acerca a Jesús hay una palabra que utiliza que es rabí, ¿cierto? Rabí era un título que se daba como de respeto. Dice: rabí, has venido, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús no podía, ellos no lo consideraban alguien de la escuela de los rabinos, porque Jesús nunca fue a una escuela rabínica
y por eso él tenía que haber sido enviado de Dios. Escuchaba hace unos días a alguien que decía que Jesús fue al Medio Oriente y que Jesús aprendió, estuvo aprendiéndole, ay, espere, que fue al Tíbet y que allá aprendió ciertas cosas y hay cierta literatura por ahí que dicen que Jesús escribió. Jesús nunca hubiera ido al Tíbet. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y los judíos no recibían doctrina de otras personas. Lo que la Biblia habla de Jesús es que durante su vida, hasta que hace público su ministerio, estuvo al lado de sus padres. Entonces ese concepto que algunos tienen para meter la meditación trascendental y todo dentro del cristianismo, son ideas de personas, pero ni en la parte social, ni en la parte como judío, y mucho menos en la forma que él vivió con sus padres, que los recursos apenas daban para que ellos estuvieran en esa formación. Entonces daban para que piense alguien, y hay gente que hasta lo cree, pero nos damos cuenta que la Biblia nos muestra un Jesús diferente al que nos están mostrando de esa manera. Entonces no fue un rabino que aprendió de otra parte, sino el trato que él como Dios, por un lado, pero también acercarse al Señor. Ya lo vemos a los 12 años, hablando con estos maestros de la ley que quedaron totalmente impresionados por la forma como él les hablaba, pero era porque Dios había revelado, porque él tenía esa revelación a ser Dios de la Escritura, y se maravillaban desde muy pequeños los rabinos escuchando hablar a Jesús. Entonces él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, y hace una segunda aporte que nos va a llenar a nosotros acá, que dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Es impactante ver esto, porque realmente Jesús es Dios. En estos tiempos de coronavirus, tú ves que mucha gente hoy habla acerca de Jesús y de los cristianos, de los milagreros, y dice dónde están escondidos los milagreros que no los vemos sanando a la gente de coronavirus. Realmente Dios es el que sana. Testimonios sí he empezado a notar y he empezado a ver en las redes donde alguien que ya estaba a punto de muerte, ya estaba colapsando todo su organismo, en su relación con Dios sintió que Dios respiró dentro de ellos, sintieron algo raro, volvieron, respiraron sus pulmones, y los médicos dicen es increíble porque ya habían colapsado todo. Eso es un milagro. Dios sigue haciendo milagros, pero es que esos milagros no son los que hacen esos milagreros que hay por ahí. Los milagros los hace Dios. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios sana cuando Él quiere, al que Él quiere. Y es una cosa que hay que aprender. Aunque Dios puede dar dones, nosotros no podemos hacer abuso de los dones, porque Dios va a actuar en la gente de acuerdo a su voluntad. Por eso el Padre Nuestro nos enseña a orar, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Es la voluntad de Dios. Y quienes servimos a Dios, lo único que podemos hacer es pedirle al Señor eso. Entonces nunca podríamos nosotros orar de una manera que nosotros a la gente les declaráramos, y eso dependiera de nosotros. Depende de Dios. Si Dios en su voluntad, en su trato con nosotros los hombres, quisiera que no nos levantáramos de una situación de esas, también les he contado, pastores han muerto, pero en la muerte de un pastor muchas personas llegaron al Señor. Sé de un pastor que le quitaron el respirador y él había predicado mientras estuvo en mejor salud ahí en el centro de cuidados, y les hablaba a la gente, y había un hombre joven muy ateo, y cuando este hombre ya estaba mal, el joven también estaba muy mal, y él no había creído en el Señor, y el pastor prefiere que le quiten eso, él muere, y el joven dice, este hombre dio su vida por mí, y pudo mirar como el amor de Jesús, ¿cierto? Jesús murió sin estar en pecado ni nada, por un mundo así, y este joven se sintió muy mal, porque este joven venía de una vida disoluta, y dice, este hombre que no fue malo, murió por cuenta mía. Entonces mire que Dios puede utilizar una situación como la que estamos viviendo, donde un hombre de Dios muere, y hay una bendición. También una persona que se levanta y que el Señor le da nuevas fuerzas, y que llorando por redes dice, Dios mío, yo quiero contarles que yo no era el mejor creyente, no he sido el mejor, y para mí es una manifestación del amor de Dios a mi vida. Y hoy encuentra uno muchas cosas, ¿cierto? En las redes dice mucha gente que el Señor está castigando el mundo. Pues sí, es una consecuencia del pecado lo que está viviendo, sí es cierta, pero Dios siempre, mientras haya vida en nosotros, es increíble. Yo no sé por qué,
pero algunos dicen está irado y el ira de Dios va a matar mucha gente. Yo creo que es más el juicio de Dios. Acuérdese que Romanos habla el justo juicio de Dios, no el odio ni la ira de Dios como si él estuviera furioso y enojado en ese sentido. Está dolido porque el amor de Dios es tan grande. Él no puede salvar al que no se deje salvar, pero Dios siempre va a tener esa actitud de amor. Y el juicio llegará, las consecuencias del pecado llegan, pero Dios siempre sigue teniendo una actitud de decirle al hombre que nos arrepentamos, de decirnos a nosotros que su amor está extendido y que como seres humanos necesitamos abrir el corazón de nosotros. La respuesta de Jesús, entonces, aquí que uno ve a Nicodemo, va a ser una respuesta demasiado profunda, ¿cierto? Y me gusta la respuesta que Jesús le da. Recuerde que el versículo 24 y 25 del capítulo anterior nos habla de que Jesús conocía el corazón de los hombres. Entonces la respuesta que da a Nicodemo es una respuesta especial, conociendo Dios el corazón de él, y también nosotros al leerlo hoy pues nos vamos a identificar con eso. Entonces le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, ¿cierto? Y es especial porque está hablando de un nuevo nacimiento. Ellos creían que ellos eran hijos de Dios por haber nacido de la simiente de Abraham. Para Nicodemo era muy raro que le dijeran esto, porque es que Nicodemo pertenecía ya a Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un momentico, es que yo soy judío, yo no necesito eso, ya la promesa está en nosotros por Abraham. Nosotros tenemos la salvación, una de las frases que vas a encontrar en la Biblia y que ellos manejaban era: la salvación es de los judíos. ¿Y cómo me vienes a mí a decir que necesito nacer de nuevo? ¿Cierto? Es una situación que uno va a notar tremenda. Si usted va, por ejemplo, o vamos acá al capítulo 3 del libro de Mateo, allí vamos a encontrar creo que es el verso 9, dice: y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el que está predicando no es Jesús, el que estaba predicando ahí era Juan el Bautista, haciéndoles ver a ellos la necesidad de acercarse a Dios, que ya Jesús nos va a hablar aquí en Juan acerca del nuevo nacimiento. Entonces dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta que yo tengo sería que Nicodemo quería saber más sobre el reino de Dios, porque el tema para los judíos era importante, entender el reino de Dios. Por eso en Mateo vamos a mirar una presentación de Jesús, ¿cierto? Yo les había hablado cómo Dios utiliza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que siendo 4 evangelios son uno, pero cada evangelio tenía un grupo diferente, ¿cierto? Mateo a los judíos, Juan Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo. Pero entonces por eso Juan arranca presentando algo que el mundo no sabe, que el judío sí sabía, y era acerca de Dios y que Jesús es Dios desde el principio, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención esto acerca de cómo puede llevar a Nicodemo. Acuérdese que está hablando con Nicodemo, yo me tengo que meter en la mente de Nicodemo y de Jesús para entender qué quiso enseñarle a él y que eso que le enseñó a él, qué es lo que quiere Dios enseñarlo para mí. Entonces él le habla de este tema, ¿es cierto? Y este tema al tener relación con lo que Juan el Bautista hablaba, pero Juan el Bautista decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya hemos hablado, pero es necesario volverlo a nombrar en esta mañana, ya tarde, ya vamos llegando a la tarde, y es que la palabra arrepentimiento para ellos no es como uno lo escucha, que pida perdón. Es que arrepentimiento no es pedir perdón, puede abarcar pedir perdón, pero arrepentimiento habla de cambiar de actitud. Yo puedo confesar que ando mal y seguir andando mal, y posiblemente lo haga por las consecuencias de mi actitud, o sea que no es arrepentimiento sino remordimiento, porque la consecuencia va a ser dura. Pero lo que Jesús está hablando es
Y lo que la Biblia nos va a hablar es arrepentimiento, es el concepto de cambiar la forma como yo estoy viviendo. Cuando entiendo el mensaje del Evangelio y entiendo que el Evangelio me va a hablar a mí, que es una transformación de mi alma, que es una transformación de mi vida y que es algo que Dios tiene para... Y eso va a ser un concepto, más que un concepto, va a transformar la forma en que yo camino, en que yo veo. Aún esta preciosa palabra no va a ser un libro, esta palabra va a ser mi manual de vida, mi guía, y todo lo que yo entiendo ahí, sé que es palabra del Señor a mi propia vida. Entonces, en ese capítulo 3, versos 2, también vuelvo ahí a Mateo 3:2, la predicación de Juan el Bautista. Lo estaba hablando ya en el versículo mucho más adelante, pero aquí en el 2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire que ese mensaje de arrepentimiento era un mensaje total de cambiar de la forma en que llevaban, aunque eran religiosos, aunque tenían la ley de Moisés, sus vidas no eran transformadas, y por eso vino la recriminación del Señor. En el capítulo 4, al comenzar el ministerio del Señor Jesucristo, ya es Él el que va a hablarnos, porque empieza el ministerio de Jesús y dice que empieza a predicar y a decirle a la gente: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una cosa que estaban escuchando en ese momento, Nicodemo lo había escuchado en ese momento, ¿cierto? Y ya vamos a mirar en el versículo 5 que es entrar en ese reino de los cielos aquí mismo en este Evangelio de Juan. Verso 4 y 5, yo creo que esto lo vamos a tener que ir estudiando varios días, ¿cierto? De esta manera, no como lo vimos la primera vez, que fue muy, pero ya estamos como entrando, y como tenemos las herramientas que hemos visto, entonces tendríamos que entrar a ellos. Versículo 4 y 5, sigamos hasta donde, unos minuticos más, y dice que Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire la respuesta de Jesús: de cierto te digo, ciertamente, es certísimo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está hablando de no dos, está hablando de un nacimiento, ¿cierto? Y ese nacimiento lo podríamos llamar nosotros la conversión, aunque a veces el concepto de conversión es como cuando yo soy venezolano y pido nacionalidad colombiana y ya tengo nacionalidad colombiana y chao, ¿cierto? Y ya me describo como colombiano, o yo soy colombiano y pido nacionalidad norteamericana y espere. La conversión es algo que yo lo tengo que ver a la luz más de ese concepto de nuevo nacimiento. Teológicamente este concepto se llama regeneración, que regeneración es que Dios en nosotros cambia esa naturaleza tendiente al pecado, y es una obra sobrenatural. Es imposible que una persona que ame el pecado, que una persona que esté adicta a las drogas, que esté adicta al licor, que esté adicta al pecado en cualquier forma, de la noche a la mañana pase a ser un santo. La gente por ahí dice: ¿usted cree que los santos sudan y les dan malos olores? ¿Cierto? Porque los santos para la gente de allá esas cosas no entran, ni sudan siquiera, ¿cierto? Entonces, en este caso, hablando de la regeneración, está hablando de una naturaleza totalmente contraria a la naturaleza en donde los seres humanos, las cosas del pecado no llaman la atención. Para alguien que es esclavo del pecado y vive en el pecado, es una cosa muy dura lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque decir que una persona va a pasar a ser sana 100% después de que fue tan adicta al pecado, eso es imposible, a no ser que suceda un milagro. Aquí Jesús está hablando de ese milagro, ¿cierto? En el Nuevo Testamento uno va a encontrar momentos donde se habla acerca de este concepto de regeneración, sí, y de engendrar en la forma espiritual, puede ser. Entonces, al buscar el término engendrar, yo encuentro que, por ejemplo, hay alusiones en Primera de Corintios capítulo 4, para ver si logro entender un poco lo que Jesús está hablándonos acá, ¿cierto? Entonces, Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 15,
Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí está diciendo Pablo, a ellos los engendró en una manera espiritual con el Evangelio, ¿cierto? Y Santiago dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1, 18. En primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, del 23 al 25, dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo se gestó esto, cierto? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué es necesario que yo busque estos textos que podríamos llamarles también en el concepto de la regeneración o nuevo nacimiento? También se les puede llamar textos paralelos, porque en este caso yo puedo buscar, por ejemplo, una concordancia, el término regenerar, ¿cierto? Que ya hablamos de regeneración, que no nacimiento tiene relación con regeneración, y al encontrar estos textos me van a mostrar cómo se operó la conversión. Entenderlo me va a ser fácil enseguida ver cuando Jesús dice que hay que nacer de agua y del espíritu, porque cuando yo voy a enseguida a buscar qué es nacer del agua y del espíritu, ya he visto por la palabra el concepto de regeneración, y he visto, por ejemplo, como Pedro y como Santiago. En el caso de Santiago me gusta más que dice que fue de la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces nos está mostrando el concepto de esta parte en la palabra. Y en el caso del Señor Jesucristo, recuerda que en algún momento les habla a los apóstoles, a los discípulos, y les dice, ustedes ya están limpios a través de la palabra. Entonces me va llevando concepto que estoy viendo a entender que es nacer del agua, porque algunos creen que el nacimiento del agua es el bautismo, pero ya vimos en clases pasadas que no es nacer, no es un ser bautizado, porque el bautismo no transforma a nadie, es una evidencia pública y es un paso de obediencia al trato que Dios ha tenido en mi vida de regeneración. Muy bien, entonces es especial porque el proceso de regeneración es que Dios me lleva, ¿cierto?, de una simiente corruptible a una simiente incorruptible a través de la palabra. Entonces la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones y va a producir lo que la palabra va a hacer en nosotros, que va a producir esa fe, ese arrepentimiento, va a producir en nosotros también esa obediencia para tener el perdón de Dios y para participar entonces de todas las bendiciones espirituales que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Entonces uno va a empezar a mirar que al ir mirando las Sagradas Escrituras en cuanto a este proceso del Evangelio, y empieza uno a mirar entonces lo que podríamos llamar los pasos de la obediencia al Evangelio. ¿Cuáles serían los pasos de la obediencia al Evangelio? Primero, lo primero que tengo que entender es que yo tengo que oír el Evangelio. Lo segundo que tengo que hacer no es solamente oír el Evangelio, porque lastimosamente mucha gente oye el Evangelio y pasan de largo. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es creer en el Evangelio. Y la Escritura me va a llevar a textos donde me va a mostrar la necesidad entonces de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de creer, en mismo Juan capítulo 3, 16, que dice que para que creen en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el caso de el tercer paso, entonces, oír, creer, arrepentirme, confesar la fe que tengo en Cristo como hijo de Dios. Y si voy al libro de Romanos, capítulo 10, ya vamos a terminar este espacio, no fue el tiempo, hermanos, qué lástima, ¿cierto? Estudiar la palabra muy rico, porque a medida que uno va estudiando y estudiando y estudiando, pues va creciendo en la palabra de una manera especial. Para mí no hay problema sentarme 2 o 3 horas a hablar de esto, se vuelve engorroso para la gente que escucha, porque es mejor cuando estamos sentados
y en la iglesia lo hemos hecho hasta 2 horas, porque aquel habla, aquel habla, y terminamos y le dicen, no, quedé con hambre, venga dentro de 8 días otra vez, y no puede ser mañana. Bueno, los que quieren crecer más pueden hacerlo, porque mi labor como pastor es esa, pero los que no, cada 8 días van a hacerlo, pero pueden en sus casas aprender a estudiar acá y ir a la casa. Tú puedes ahora sentarte y decir, yo no me quedo con esa, yo tengo que profundizar más acerca del nuevo nacimiento. Bien, y lo puedes hacer y tienes los recursos, sabes que estos libros no los necesitas si tienen internet, porque ya buscas a través de, mientras tengas redes sociales, puedes buscar a través de redes sociales todo esto. Juan 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es imposible yo tener una vida donde yo creo algo y eso que yo creo no afectar entonces ese sentido, ¿cierto? Entonces ya viene el caso de el bautismo que las Sagradas Escrituras está hablando. Entonces yo ya lo creo, ya oigo, creo, me arrepiento, confieso, y entonces sigue el siguiente paso, que es el bautismo en agua. Muy bien, ese es como lo que va a ocurrir. Ya al ir a la escritura voy a encontrar en Romanos 16:7 que tengo que ir con sinceridad y corazón, ¿sí? Que ya cuando se gesta la regeneración en mi vida, yo sé que soy del reino de los cielos. Colosenses dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Aunque estamos aquí, no somos de aquí. Aunque estamos acá, pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecer al reino de los cielos, tengo que caminar con todos los que están en el reino de los cielos. Hago parte de una iglesia, ¿cierto? Y es algo muy especial. Entonces ahí es donde yo les digo que es necesario que nosotros, al acercarnos a las Sagradas Escrituras, empecemos a encontrar en ella todos estos principios de fe que Dios nos va a dar a través de las Sagradas Escrituras. Hasta aquí llegamos hoy. Bueno, si usted llegó tarde, le invito a que se devuelva y esto ya se va a publicar y haga el estudio con nosotros en esta hora. Creo que esta parte del estudio nos va a enriquecer, nos va a ayudar, y para eso estamos acá, ¿cierto? Para crecer a través de su santa palabra. Muchas gracias a todos los hermanos. Voy a saludar, venga, yo saludo a mi primo Humberto Castañeda. Qué bendición tener a Humberto por acá. A Humberto no lo veo hace años. Tengo que volverme a encontrar con Humberto. Creo que lo vi por ahí el año pasado, pero fue algo rápido. Alex Narváez, Dios te bendiga desde Casanare, creo que no, Casanare, algo así. Sí, Javier y Gladys desde Estados Unidos, allá más allá de Memphis. Blanca Galeano, Marcela Ariza, Nacho Granda, qué bien. Nacho Granda es un buen hermano en el Señor que conocimos al comienzo del ministerio y le sirve al Señor también. Ángela Parra Cardona, bien. Ander, muy bien. Juan Carlos Devia, también Dios te bendiga, mi amado. Creo que Juan Carlos también le sirve al Señor. Eric Valderrama, Eric, Dios te bendiga. Tata Uribe, Dios te bendiga también. Rosa Elvira Pérez, Miriam, la prima Miriam Castañeda, otra prima mía también por acá. Alexander García, Richard Mejía, Gusaida y Ever Villa Jaramillo. Dios les bendiga a todos.